Bueno, ya voy a hacer la oración. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias por un día más de vida, porque nos permitiste levantarnos para conectarnos a esta clase de instituto y poder aprender más de ti. Te pedimos que nos bendigas y nos protejas durante el resto de nuestro día, que podamos estar con bien en nuestras actividades y bendigas a cada uno de los jóvenes que están aquí y podamos seguir aprendiendo más de ti. Eso te lo pedimos y agradecemos en nombre de Jesucristo. Amén. Sigo, ¿verdad? Bueno, eh, mientras estaba haciendo pues la lectura de la semana, me llamó mucho la atención la escritura que se encuentra en Doctrina y Convenios 68, del 3 al 5, que dice: y esta es la norma para ellos. Hablarán conforme los inspire el Espíritu Santo, y lo que hablen cuando sean inspirados por el Espíritu Santo será escritura, será la voluntad del Señor, será la intención del Señor, será la palabra del Señor, será la voz del Señor y el poder de Dios para salvación. He aquí, esta es la promesa del Señor a vosotros, oh mis siervos. Y mientras estaba leyendo esta escritura, me acordé mucho, pues, de la conferencia, ¿no? De todos los mensajes inspiradores y pues, de cada hermano que pasó, ¿verdad? Y pues me encanta porque wow, es tan acertada las cosas que dijeron, cómo pudieron fortalecernos, cómo pudieron ser como exactamente a veces lo que uno requiere o necesita en el momento, ¿verdad? Y veo cómo se cumple la promesa que está dicha aquí, ¿verdad? Que realmente lo que el Señor dice o lo que Él siente por nosotros, pues ha sido dicho por sus profetas, por sus apóstoles. Y pues ese es mi pequeñito mensaje que les comparto en el nombre de Jesucristo. Amén. Muchas gracias, Leslie. Era inevitable que el día de hoy empezáramos hablando de la conferencia general. La verdad es que ha sido una gran experiencia para mí y espero que haya sido una gran experiencia para cada uno de ustedes. Quisiera, quisiera que pudiéramos mencionar un poquillo. Compártanme un poco de algo de lo que aprendieron. Le voy a dar tiempo a Perlita, le voy a dar tiempo a Spencer y y a Alma Castañeda. Compártanme alguna cita favorita, alguna frase favorita, algo que haya sido significativo para ustedes en la conferencia general. Los escucho. Perla Anaí, Spencer Licona y Alma Castañeda. En ese orden. Me agarraste en curva. Eh, bueno, es que, ay, no sé, yo no sé por qué o no sé si para todos, pero esta conferencia la sentí como ninguna otra. En serio, fue demasiado especial y normalmente pienso que hay algún mensaje que me gusta, ¿no? Y son mis favoritos, pero en esta conferencia de verdad me gustaban todos. Y me gustó mucho. eh, bueno, no sé, yo tengo como algo con las hermanas de la primaria, entonces de verdad me gusta. Y el mensaje que dio la hermana Camille, que decía que deja que Dios escriba tu historia, para mí fue muy especial. En realidad, eh, durante la conferencia pude notar cómo el Padre quiere que nosotros confiemos en Él, cómo Él desea que nosotros pongamos nuestra confianza en Él a pesar de todo lo que está pasando, que fortalezcamos nuestra fe y que podamos ser
personas que puedan ayudar a otros también, a que puedan confiar más personas en Dios, a pesar de las circunstancias y a pesar de cualquier am, situación difícil. Entonces, me gustó que decía la hermana que Él conoce bueno, que si dejamos que otras personas o que nosotros mismos escribamos nuestra historia, pues no vamos a progresar, porque no vamos a querer ponernos muchas pruebas. Y dice que dejemos que Dios nos escriba nuestra historia porque Él conoce nuestro potencial. Él nos dará las pruebas que necesitamos y pues estaremos seguros que nuestra historia no será cómoda, sino perfecta. Entonces, yo creo que en eso se centra cada discurso también de la conferencia, de cosas que puedo hacer para dejar que Dios escriba mi historia. Y eso me gustó. Muchas gracias, Perlita. Dice, porque Él conoce perfectamente nuestro potencial. Él nos llevará a lugares que nunca imaginamos. Las cosas que lograremos si actuamos con más fe aumentarán nuestra fe en Jesucristo. ¿Dejarán que Dios sea el autor y el consumador de su historia? Preguntaba él. Ay, qué difícil, ¿no? Porque si yo escribo mi historia, pues siempre me pongo sin dolor, ¿no? Pero no, los libros más emocionantes son los que tienen un desarrollo en el que hay altas y bajas, ¿no? Entonces, ¿quién está escribiendo nuestra historia? Y sí, es verdad, yo soy el autor de mi propio destino, pero considerar a Dios en nuestras decisiones es muy esencial. Excelente, Perlita, muchas gracias. Spencer. Sí, algo que la verdad se me hizo muy, muy interesante en esta conferencia es que mencionaron un poco pues acerca de la salud mental. Al menos en mi caso no recuerdo haberlo escuchado con anterioridad. Si acaso un pequeño, un video de Dieter F. Uchtdorf, donde estaba pasando por unos momentos difíciles, pero así como tal en una conferencia no lo había escuchado. Creo que fue Eric W. Kopis, algo así. Pero sí, la verdad fue algo que me interesó, bueno, que me llamó mucho la atención que nos pidiera que todos nos informáramos en ese tema, que le diéramos como la debida importancia a que pues la información precede a la inspiración y pues la inspiración a la revelación. Y pues bueno, que conocer acerca de este tema nos iba a ayudar tanto en el cuidado de nosotros mismos como en las maneras en las que podemos ayudar a las demás personas. Y pues es algo que sin duda El Salvador haría, ayudar a las personas que pasen por esos momentos difíciles y que nosotros pues tengamos conocimiento de este tema para poder ayudarles. Entonces, sí fue algo que me llamó mucho la atención eso. O bueno, me gustó mucho. Gracias, Spencer. Y hoy vamos a citar el discurso de Leder Kopish, que la verdad es que fue fabuloso, por lo que no voy a reforzar tanto tu comentario, pero sí voy a aludir a una de las partes que mencionas, ¿no? La semana pasada, el miércoles pasado, dijimos con mucha claridad, la restauración es un proceso, no fue solo un evento, ¿no? Y me encantó que yo creo que el presidente Nelson revisó la clase en YouTube y lo citó. No, o sea, fue fabuloso como él lo dice, ¿no? Y porque, bueno, él habla, seguramente tengo mucha expectativa para la próxima vez que vaya al templo, seguramente habrá adecuaciones al modelo de la realización de las ordenanzas, entre otras cosas. Pero es una realidad, o sea, no estábamos listos para poder entender la voluntad del Señor en estos temas con anterioridad.
y ahora ya estábamos listos. Sí, mi esposa me recordó que el Elder Holland había hablado ya de la depresión. Esto que tú mencionabas del Elder es verdad, pero decir empáticamente, ¿no? Necesitamos estudiar más acerca de la salud mental, es algo que debemos de tomar por vía de mandamiento. De verdad es muy interesante y vamos a hablar de eso, porque la clase de hoy se llama La voz del Señor, ¿no? Y aunque sea la voz del Señor y la encontremos en los fundamentos están en Doctrina y Convenios también, cuán importante es prestar oído a los profetas vivientes. Excelente observación. Gracias, Spencer. Alma, espero que no hayan dado la respuesta que te ibas a dar. Pero, ¿qué te pareció interesante a ti en la conferencia? Bueno, yo anoté 3 pequeñas cosas. Bueno, anoté más, ¿verdad? Pero esas son las que voy a compartir. Que estaban en la segunda conferencia, o sea, en la segunda sesión, y me gusta que dice, el Señor puede ayudarnos a gobernar nuestra vida en momentos de dificultad y que no debemos desilusionarnos cuando las cosas no salen como esperábamos. Pues muchas veces nuestra vida no es fácil y pues muchas personas me han dicho, porque no tengo tanta vida, que la vida son más cosas malas que buenas, pero que si lo hacemos con la ayuda del Señor, pues lo vamos a ver de una manera diferente. Vamos a saber que las pruebas son por algo, pueden ser por diferentes razones, porque quiere que aprendamos algo, porque quiere probar nuestra fe y quiere como elevar nuestro potencial y quiere que de eso ayudemos a los demás y que siempre pues siempre debemos pedir al Señor para que pues guíe nuestra vida en esos momentos. Cuando Él mismo nos pone pruebas, Él mismo nos da como la solución para salir. Y algo que me gustó que también dijeron en esta sesión es que el refugio de nuestra vida siempre debemos buscar que sea el templo. Siempre que tengamos alguna dificultad, alguna prueba, ya sea que sea pequeña o no, e incluso cuando no tengamos, siempre debemos acudir al templo, porque también escuché que el templo pues es el mejor lugar para recibir respuesta a nuestras preguntas y recibir revelación para nuestra vida. Muchas gracias, Alma. Sí, es verdad. Lo que has dicho es verdad. Esta semana en BCN estamos analizando Doctrina y Convenios 111. La verdad es que es muy interesante cómo es que el profeta José Smith dice el manual, sufría de ansiedad. y después en la 112, que también corresponde a esta semana, habla de el estrés, la frustración, ¿no? El enojo de Thomas B. Marsh, iba a presentar, ¿no? De lo que decíamos de los estados de salud mental. Pero hablando de la ansiedad del profeta por pagar las deudas del templo de Kirtland y todo lo que José Smith sufrió para poder ver esa situación, pues tomó una decisión imprudente, ¿no? El Señor ya le había revelado la manera en que tenía que proceder para pues, saldar sus deudas, pero pues él dice, vámonos a buscar un tesoro que nos están acá prometiendo y una cosa bien curiosa. Y cómo es que el Señor le enseña, ¿no? En Doctrina y Convenios 111 que todos los esfuerzos valen la pena, ¿no? Que él había ido para allá con una buena intención, pero que no era el modelo, ¿no? Regresamos a lo que Perla decía, ¿no? El Señor es el que escribe la historia, ¿no? Y entonces, pues Smith dijo, no, bueno, voy, encuentro este tesoro y resuelvo el problema, ¿no? Y por otro lado, el Señor dijo, no, vas a ir, pero yo tengo otra obra para eso, ¿no? Entonces, a veces trabajamos por ciertas cosas en nuestras vidas, hacemos mucho esfuerzo por lograr ciertas cosas, cuando en realidad solo eran planes del Señor para que desarrolláramos cierta habilidad, cierto talento, y no olvidar el proceso de conversión que debemos de vivir día a día. La verdad es que uno pensaría, por ejemplo, en la misión, ¿no? Y a veces uno piensa que va porque, bueno, las personas se van a encontrar, las cosas que va a hacer, ¿no? Cuando en realidad es la transformación que usted va a tener, el propósito original que tiene en este proceso de servicio, porque él desea que usted tenga una conversión en este proceso de servicio y sea alguien diferente a quien era con anterioridad.
Entonces, sí, las cosas que hacemos, los resultados que buscamos son parte del propósito, pero no el propósito en sí. Entonces, por favor, tengan en mente esto, porque bueno, vamos a hablar de esta situación y la verdad es que quiero invitarlos a que podamos hacerlo. Ya tenía el sentimiento, porque siempre pasa en esta época, de que íbamos a tener ciertos desafíos para estas temporadas, porque ya los conozco, ya sé que hay una tendencia muy difícil, que hace la disminución de asistencia, ¿no? Es muy interesante que hemos llegado a tener en los primeros días, no sé, una buena cantidad de conexiones, ¿no? Llegamos a tener más de casi 49 conexiones. Cada vez somos menos. Esa tendencia, aunque no me espanta, sí me preocupa, porque nosotros tenemos el deber de poder invitar a asistir y a que más personas conozcan, ¿no? Entonces, quiero invitarlos a poder analizar esta escritura conmigo y, y que podamos ver entonces cuál es entonces el propósito de lo que hacemos, por ejemplo, en instituto, y el propósito de lo que hacemos en otras cosas, para que me ayuden a poder considerar la siguiente pregunta. Así que, por favor, vamos a ver lo siguiente. Ayúdame a leer, por favor, Jairo. ¿Escuché mi nombre? Sí, ok. Ayúdame a leer, por favor. Perdón. Es que como está Jairo y también estoy yo, a veces me confundo. Ok. Doctrina y Convenios 1:2. Porque en verdad la voz del Señor se dirige a todo hombre y no hay quien escape. Ni habrá ojo que no vea, ni oído que no oiga, ni corazón que no sea penetrado. Ok, esta escritura es sugerida del material. Yo quisiera preguntarles lo siguiente. ¿Qué? Y tú mismo, Jairo. Hoy Jairo se quedó dormido. Ya verá este chisterín cuando vea la grabación. ¿Qué recurso no hemos explorado para hacer que la voz del Señor llegue a nuestros amigos que aún no han participado de instituto o que han dejado de asistir? Háblame de qué recurso no hemos explorado. Yo sé que varios de ustedes invitan en viva voz, o a lo mejor se han de mandar WhatsApp, pero ¿qué recursos no hemos explorado? ¿Qué piensas, Jairo? Ok. Mm, Puedo decir que me consta ver cómo si hay preocupación en cuanto a este asunto. Lo he podido ver en el comité de instituto, en el consejo, donde todos continuamente estamos viendo, bueno, están viendo listas, nombres, contactos, quién puede contactarlo. Y sí se han hecho llamadas, sí se han enviado mensajes y bueno, ese es el recurso que por lo general se usa más, de que tenemos el número y le llamamos o le enviamos un mensaje para saber cómo está. Pero quizás puede ser útil también, no sé, a lo mejor sí lo han hecho, pero ahorita es lo que viene a mi mente. Bueno, utilicé el recurso de las videollamadas o utilicé el recurso de las visitas personales. Se nos está olvidando que también podemos hacer eso. Porque una visita personal en donde nosotros hablemos específicamente de instituto e invitarlo y enseñarles que miren esta página, puedes entrar y expresarle a viva voz, o sea, con nuestra voz, con nuestras experiencias, con nuestro testimonio en un momento. Y bueno, las visitas personales me encantan porque crea un ambiente espiritual, si vamos acompañados por el espíritu, crea un ambiente espiritual que permanece en la casa por unos momentos, de que si se aprovecha de eso, podemos ser impulsados a tomar acciones.
Entonces eso puede ser útil también. Es lo que viene por lo pronto a mi mente, que son otros recursos que podemos utilizar. Suena bien, suena bien. Robert, ¿por qué medios fue transmitida la conferencia general? Pues por internet, por YouTube, por aplicación de la iglesia, desde el centro de Estaca. Bueno, acá en mi Estaca transmitieron desde vía satélite y por la radio también y por tele abierta, en Imagen Televisión. Yes. Creo, y es mi impresión, que no estamos aprovechando del todo los medios que tenemos. Creo que tenemos que empezar a hacer algunas cosas más para poder tener éxito en esta parte. No sé cuántos de nosotros está aprovechando algunas plataformas, ¿no?, de invitación. Otras organizaciones religiosas nos llevan de calle, chicos. Nos llevan de calle este tipo de temas. Yo estoy sorprendido con el contenido viral que ya se está generando en TikTok y ni siquiera tengo uno y sé que lo están haciendo en TikTok porque aparecen los lives de Instagram o Facebook, ¿no? Estoy pensando muy seriamente, estoy a nada. Estoy viendo cuánto pesa la app para usarlo. Chicos, grabo la clase en YouTube, ¿no? Ayúdenme a saber qué momento de la clase les parece significativo para que yo haga fragmentos y los pueda seleccionar para las historias, para enviarlos. Muchos de los contactos que yo he hecho con ustedes es a través de que cuando usted está haciendo una historia y a lo mejor está vendiéndome algo, a lo mejor está haciendo un meme buenísimo, y entonces yo aprovecho para saludarle y saber por qué no ha asistido al instituto, ¿no? Pero en esta responsabilidad que tenemos todos y que hemos sido convocados por el profeta para poder hacerlo, creo que podemos utilizar más herramientas para hacer que la voz del Señor llegue a todos. Robert nos explica, híjole, la conferencia fue con una difusión muy completa, ¿no? Quizás la difusión de nuestras invitaciones no está alcanzando lo que necesitamos para ayudar a invitar a los que no han asistido o en su defecto para ir y invitar. Algunos de ustedes recuperan a través de la clase de YouTube y es buenísimo y es muy funcional porque además participa a la hora y media, ¿no? Y yo tengo manera de medirlo, ¿no? En las vistas, en el tiempo de reproducción, promedio de visualización del video. Es muy interesante, ¿no? Que estos medios también nos dan detalles de esa naturaleza, ¿no? Estoy seguro que algunos prestarán más atención por YouTube, ¿no? Que a lo mejor en vivo, porque tienen más tiempo, pueden pausar, pueden revisar, ¿no? Pero haciendo difusión en estos medios, la verdad es que es algo que he tenido la impresión. Cuando yo leía esa escritura, digo, ¿qué estamos haciendo nosotros? Porque, ¿dónde está todo hombre y toda mujer ahora? Se cayeron las redes sociales y se pusieron locochones todos, ¿no? Yo, la verdad, aproveché para editar mi video de Elder Suárez y microcapacitación. Y dije, ahorita nadie me va a contestar, este es mi momento de brillar. Y lo aproveché y lo disfruté muchísimo. Hasta yo creo que en una parte me eché un coyotito, ¿no? Porque todos los días a las 4:30 de la mañana está pesado. Pero qué maravilla, ¿no? Que me di cuenta que realmente es un medio de contactos, WhatsApp, Facebook, Instagram, muy poderoso. Entonces, digo, ahí están, todo hombre y toda mujer, ¿no? Creo que es una manera en la que podemos hacer que la voz del Señor también llegue a ellos. Dafne. Sí, muchas gracias, hermanos. Con referente a lo que usted estaba diciendo, es verdad. Yo creo que nosotros pues, tenemos como las armas suficientes, en este caso que son la tecnología, para poder compartir el evangelio, para poder invitar a los jóvenes, ¿no? Y eso depende de los jóvenes que quieran participar, que quieran estar aquí. Porque obviamente nosotros como miembros de la iglesia no podemos obligar a nadie a que ellos asistan. ¿Por qué? Porque ellos también tienen su propio albedrío, tienen su propia toma de decisiones, ¿no? De que si vas, pues te aprendes mucho, ¿no? Y refuerzas lo que ya sabes.
Entonces, uno no puede estar como estarle diciendo a las personas, tienes que ir, es que tienes que ir. No, cada quien tiene su propia toma de decisiones. Cada quien decide si lo hace o no. Es de acuerdo a la persona. Porque luego las personas cuando tú lo estás, insiste, es como que, ay, es que ya me da flojera, ¿no? O sea, ¿para qué me invita si no voy a ir? Entonces, pues es muy importante, pues sí, podemos hacer la invitación y todo, pero pues eso depende de la persona, ¿no? Y depende de cómo lo tome, porque a veces, en mi opinión personal, y me ha pasado, cuando yo invito en mi estaca, pues también tenemos pues clases de instituto, no a esta hora, ¿verdad? Pero más tardecito y en otros días, ¿no? Y otras horas. Pero yo a veces cuando invito, pues invito con el corazón, ¿no? Y a veces digo, pues pues te invito a esto y a esto y a esto, y te vas a ganar muchas bendiciones y vas a aprender mucho de lo que ya sabes, lo vas a reforzar. Pero creo que es muy importante que siempre, aunque ellos no quieran, orar por ellos, porque es muy importante. Creo que la oración no es una red social, pero es algo que sale del corazón, sale de cómo nosotros lo pongamos en práctica, y de acuerdo a todo lo que usted está diciendo, pues sí, es algo que realmente pasa. Y sinceramente, hermano, yo una vez se la expresé y se lo dije por mensaje, ¿no? Que es la primera vez que a mí me tocó una clase con usted, y créame que sus clases a mí me han gustado mucho, y yo las valoro, y se lo comentaba al chico que me invitó, y le decía yo que a mí me gustaban mucho sus clases. Entonces, creo que es una forma muy bonita de aprender de las demás personas, ¿no? De aprender en otras, pues obviamente en otras clases, aprender mucho de otras personas, porque así aplicas o refuerzas lo que ya sabes. Muchas gracias, Dafne. Y es un buen ejemplo porque deben de saber que Dafne, bueno, no es de aquí, ¿no? Pero fue invitada y desde lejana distancia, teniendo este recurso tecnológico, dijo, ok, ¿no? Y qué bendición que podamos hacer esto, ¿no? El día de ayer hice un contacto y le platicaba de la clase y le dije, pero es a las 5:30 de la mañana, ¿eh? Y me dice, ¿qué tiene? No, entonces ese tipo de respuestas a mí me llaman la atención, ¿no? Porque la realidad es que de alguna u otra forma, ¿qué pasa si la persona que invité no viene? Le mando el video. Aquí está la clase, te la perdiste, tuviste algún desafío. Vela, ¿no? Elijamos fragmentos, ¿no? A lo mejor voy a agarrar el fragmento donde Perlita analiza, ¿no? De la historia, ¿no? De cuando parafrasea, ¿no? De la hermana Johnson, creo que es su apellido de casada. Y bueno, ¿no? Es fabuloso que podamos entre nosotros interactuar de esta manera. Chicos, es nuestro deber que la voz del Señor llegue a todos. Y esta semana me quedó clarísimo que todos estamos cada vez más pendientes y en algunos casos dependientes de los canales de las redes. Está bien que suban memes, pero por cierto, hubo unos memes de la conferencia buenísimos. A mí me interesó Instituto mediante un estado de WhatsApp de un amigo que compartió de su clase. Mira, Zaira, compárteme eso, me interesa. ¿Cómo fue el estado que viste de WhatsApp? Y está para anotarse, que no está aquí. Lo voy a anotar, estados de WhatsApp. Sí, fabuloso. Hola. Buenos días. Pues Buenos sí, días. sí me escuchan, ¿verdad? Sí. Sí, era un amigo de ahí, de mi barrio. Él solamente vi que subió un estado donde estaba, pues, la clase en Zoom, ¿verdad? Que se ven todos los cuadritos, sus compañeros y todo. Entonces yo le comenté que pues qué era, ¿no? O sea, y ya me comentó que era instituto, porque yo pensé que era una clase de su escuela, ¿no? Ya él me dijo que era instituto
y que estaba tomando una clase con el presidente Marrero. Entonces, ya pues le empecé a preguntar, como que me llamó la atención y me dijo, pues está así, está tal y tal, tal y tal y tal persona, el curso es y ahorita todavía estamos en clase, puedes entrar, me pasó el link y yo en ese momento dije, pues, ¿a qué hora se termina la clase? Me dijo, no, pues ya falta media hora. Y le dije, no, pues entonces ya para qué entro. Le dije, no, pues mejor no. No entro ahorita, pero sí, sí me late. Entonces, no, pues ya estuve, me metí al grupo de WhatsApp que tenía de la clase y ya para las próximas clases ya estuve entrando. Y pude tomar un crédito por esa clase. Entonces, pues a veces es como una invitación abierta. No es necesario a lo mejor que estemos dándole la invitación directamente a alguien, sino es a una invitación, por medio de una invitación abierta podemos dar más detalles a nuestros amigos o compartirles lo que nosotros estamos haciendo sobre la iglesia o alguna actividad o algo, y ellos pueden lograr interesarse y ya que nos hagan preguntas o algo, pues ya podemos aprovechar. Gracias, Aida, por poner esto. La verdad es que es real, 100% real. Sí, es ideal que la administración sea uno a uno como El Salvador lo hacía. Y qué bueno que así lo hagan. Pero al mismo tiempo, el compartir de manera abierta da la oportunidad de que alguien que a lo mejor lo necesita y nosotros no lo tengamos en mente, diga, mira, qué interesante, ¿no? Les hablaba, por ejemplo, de los memes de la conferencia, a ver si esta referencia es de su calibre. Dice, Bonnie's H. Cordon Son Stanner Be Like. ¿De qué discurso fue este? ¿O por qué es esto? ¿No era por su hijo que se había enredado entre la portería cuando trató de tapar un gol? Así es, que él no estaba enfocado en lo que tenía que hacer y acerca de que se distrajo, ¿no? Entonces, es un meme buenísimo. Uno más, ¿no? Este va para los que tuvieron un cambio fuerte cuando regresaron de la misión, ¿no? Me gustó mucho también. ¿No? Que hablaba de todo el proceso. Entonces, y es impresionante la velocidad con la que se producen, ¿eh? Esto para mí es... Entonces, ¿qué podría suceder con eso? Además de que entre compas decir, bueno, qué buen meme, ¿no? Habrá quien diga, ¿y ese meme qué? No lo entiendo. Explícame esa referencia, ¿no? ¿Cuántas personas no vieron esta serie de Netflix del calamar por tantos memes tan viral que se hizo, ¿no? La curiosidad, así que las personas de alguna manera se quisieran acercar, es lo mismo, ¿no? Digo, me gustaría más que también compartieran algunas frases, algunas situaciones. Sé que muchos de ustedes lo hacen. He visto sus estados de WhatsApp, he visto sus estados en redes, ¿no? Pero entonces a usted le invito, ¿no? A ir al siguiente nivel en la administración uno a uno, o en su defecto a que ayude a otros a hacerlo. Porque de eso va la siguiente escritura. No todos nos sentimos cómodos y familiarizados con este tipo de herramientas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Cuál es el consejo del Señor al respecto? Vianey, ayúdame a leer la siguiente escritura, por favor. Vianey, Sahiri. Poner en orden las iglesias y estudiar y aprender y familiarizarnos con todos los libros buenos y con los idiomas, lenguas y pueblos. Entonces, fíjense cuál es la invitación del Señor. De verdad que yo he aprendido poco a poco a editar, he aprendido poco a poco a hacer algunas cosas, ¿no? Para poder lograr, ¿no? El propósito de lo que estamos buscando hacer, ¿no?
Pero bueno, aquí el Señor nos pide estudiar, aprender y familiarizarnos con todas esas cosas que son buenas. También dice con los idiomas. ¿Qué? ¿Por qué? Y esto va para Jairo. ¿Por qué dice idiomas y después separa lenguas? ¿Cuál es la diferencia? Otra vez escuché mi nombre. ¿Mande? ¿Sí era yo? Sí, sí. Acuérdate que hoy no se conectó Jairo. Ay, sí, perdón. Ok. Ah, no sé. A lo mejor. Fíjese que no estoy muy familiarizado con estos términos. No sé cuál es la A mí diferencia entre un idioma y lengua. me encanta cómo el Señor lo pone, ¿no? Hubiera tenido todo el sentido para mí que solo hubiera dicho, es más, voy a buscar esta escritura en inglés porque ya idiomas es como language, ¿no? Pero es muy interesante que el Señor hace una connotación. Se supone que ustedes y yo hablamos el mismo idioma, se supone. Pero de repente yo entré a una red social y veía esto. Y dije, ¿qué rayos están diciendo? ¿Qué rayos? ¿Qué es esto, Jairo? ¿Tú sabes qué es esto? Sí, antes me da mucha risa porque cuando yo regresé de la misión, yo publiqué una foto con unos amigos que no había visto pues desde que me había ido y después empecé a ver comentarios de GPI y yo, ¿qué es GPI? No sé qué es GPI. Bueno, no sé cuánto tiempo tenga que en las redes sociales que se utilice, la verdad es que no sabía. Yo me fui sin saber qué era eso, no sé si Yo en ese llevo momento. como con 3 semanas con este concepto. Para mí es una cosa rarísima. Sí, pero bueno, lo que significa es gracias por invitar. Pero no lo sabía. Y ya cuando me explicó dije, bueno. El idioma como tal son las reglas, ¿no? Nacionales, pero el lenguaje va muchísimo más allá. El lenguaje no se limita al idioma, ¿no? El lenguaje habla precisamente de poder tener contextos y cultura en relación a esto. Entonces, la invitación del Señor para poder hacer que la voz del Señor llegue a todos lados es familiarizarnos, o sea, no tiene que ser algo ajeno. Yo como una generación, quizás mi diferencia generacional con ustedes oscila de 10 a 5 años. Soy un coordinador que aventajado, ¿no? Por estar familiarizado con una brecha más corta, ¿no? ¿Cómo sufren, ¿no? Mis amigos coordinadores con brechas generacionales de 30, 25, 20 años, 15 años, ya los veo papear, ¿no? Y yo de repente saco mis frases noventeras, ¿no? Pero, pero esto es para mí muy interesante porque no podemos estar ajenos a esta situación. Dejemos de poner una barrera generacional si nuestra intención es de verdad que esta voz alcance a todos. El Señor nos está pidiendo que por favor estudiemos, aprendamos y nos familiaricemos. Son 3 conceptos diferentes. Estudiar habla del enfocarse y dedicar un tiempo específico. Aprender tiene que ver con la práctica, no solamente con el estudiar. O sea, tengo que poner un GPI en la próxima publicación que vea de donde no me inviten. Voy a buscar ahí en el instituto, la página del Instituto Laguna. O a lo mejor este fragmento sería bueno, ¿no? Ahí la clase de instituto y poner ahí un título, ¿no? De estilo video de podcast o algo así, GPI a la clase de instituto. No lo sé, no tengo que pensar en algo, ¿no? Pero después viene el familiarizarse, ¿no? Porque yo puedo aprender y estudiar algo, pero no estar familiarizado, no tener, ya está entrando Jairo, para que ya tengamos
La diferenciación. Para poder tener bien el contexto y entonces hablar del mismo tema. Entonces el Señor dice aquí libros buenos. Hoy en día tenemos páginas, PDFs, todo lo bueno que podamos tomar. O sea, estudiar en temas generales y después nos habla de los idiomas y después nos habla de las lenguas. Y por eso dice pueblos, porque culturalmente me pasó también, ¿no? Yo empecé a tener tendencias en redes sociales de páginas donde hablaban portugués, ¿no? Y no me van a dejar mentir. Roberto, ¿cómo se ríen de manera escrita los brasileros, Roberto? Con la letra K. Con la letra K. Sí, K, 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 así. Yo dije, ¿qué rayos, no? Y el mexicano es con la J, ¿no? Y el anglosajón es con la H, ¿no? Quizás algún día te pregunte, Robert, para que me expliques por qué hacen eso, ¿no? Pero es la manera en que lo hacen. Entonces, es familiarizarse con todo esto, de manera que la globalización, que podría ser un tema interesante a desarrollar, es un tema que a mí me apasiona y que he estudiado como maestro de desarrollo humano. Es algo que va a conectar con lo que ya estábamos hablando. O sea, la voz del Señor tiene que llegar a todos. No hay quien se escape y usted tiene que participar de esto. Porque al final de cuentas las personas serán persuadidas por lo que usted hace. Pero para que esto suceda, usted tiene que estar bien documentado, tiene que estar bien familiarizado, tiene que estar cada vez más preparado en esto. Nos comparten en el chat. En la actualidad hay varias páginas en Facebook y en varios idiomas con las que uno puede tener temas, compartir temas del Evangelio. Y depende de uno que tengamos el valor de compartir el Evangelio a las demás personas, por supuesto. Y veo a veces entre miembros de la iglesia ciertos trending que me llaman la atención, ¿no? Vi uno donde hablaban del coro multicultural de la conferencia y la hermana que tenía rapada, ¿no? Toda la parte lateral de su cabello y viendo como algunos decían, no, por publicaciones como estas no tacha, ¿no? ¿Por qué hacer tanta alusión? Es solo un corte de cabello. Pero a mí me gustó que esta página lo haya hecho de esa forma. ¿Por qué? Porque estaba poniendo en claro una situación real. Yo no sé ustedes, pero al menos a mí me desciende el cabello a cada rato, ¿no? O sea, durante mucho tiempo, culturalmente como organización, nos metimos en temas en los que probablemente no nos debimos de haber metido y se dice y no pasa nada, ¿no? O sea, no soy mejor miembro de la iglesia solo por tener un cierto tipo de corte de cabello o por tener cierto tipo de barba o bigote. Y la realidad es que hubo una época, y hay que decirlo, donde quizás no tuvimos el tacto para decirlo, y ahora abiertamente, la verdad, si tú vienes a instituto con rastas, barba, no pasa nada, realmente nunca ha sido una limitante. Robert, cortas esa parte, ¿no? Para editarla e invitar a los otros, ¿no? Sería bueno para poder hacerlo. Ahora, preguntas hasta aquí. Vamos a pasar a la siguiente parte de la clase, pero quisiera saber si hay preguntas o comentarios hasta aquí. Principalmente aquellos que a lo mejor todavía no han podido participar. Si es una pregunta, puede venir, no importa, ¿no? Pero si es una opinión o algo, me gustaría, cualquiera puede comentar también. Bien. Entonces, reacción de que no hay preguntas, por favor, para que podamos estar en el canal. Pónganme una reacción de que no hay preguntas también. Chile. Ok, gracias, Dianita. X. Muy bien. Excelente. Usemos el instrumento porque acuérdense que no los veo. Muy bien. Vamos a ver cómo viene la amonestación del Señor.
Porque ciertamente, bueno, cuando hablamos de los libros canónicos, hay una pregunta sugerida que pues, a mí me gustó, pero no pensaba hacerla. Cuando hablamos del libro de Mormón, bueno, es el libro que de alguna u otra manera nos ayuda a tener el testimonio del Salvador. Se dice que Doctrina y Convenios es un libro que nos ayuda a poder entender cómo funciona el reino de Dios. Ese es un testimonio sobre el reino, sobre el reino de Dios sobre la tierra y los cielos, por supuesto. Pero Doctrina y Convenios tiene una particularidad, porque si habláramos de qué libro canónico nos ayudaría a poder ver más atributos y centrarnos en Jesucristo, naturalmente la mayoría hablaría del Nuevo Testamento, porque pues es donde el Salvador tiene sus vivencias, ministerio terrenal previo a su resurrección y casi siempre lo asociamos primero, ¿no? Pensamos en una historia del Salvador y pensamos en esta, ¿no? Pero creo que no hemos explorado lo suficiente. Desde mi punto de vista, es Doctrina y Convenios y demás, podemos ver claridad en cuanto a la personalidad de él, ¿no? Hace rato analizábamos por qué el Señor diferencia lenguas de idiomas, ¿no? Como estos términos de lingüística que la verdad es que se pudieron confirmar muchísimo tiempo después y el Señor nos da detalles en estas escrituras de una manera fabulosa, ¿no? Me gusta cómo les dicen, Doctrina y Convenios 111, ¿no? No estoy disgustado, pero como debo deciros por vuestras imprudencias, ¿no? El Señor también tiene su forma de decir, ¿no? Entonces, bueno, en cuanto a esto, aquí yo creo que Doctrina y Convenios tiene mucho que decirnos de la personalidad del Señor, ¿no? Y de sus frases y de la manera en que lo podemos hacer. Ayúdame. ¿Quién está en la conexión de Osita? Ahí sí nos pone el chat para saber qué nombre usamos. Pero mientras le voy a pedir a Tania Galván que me ayude a leer este versículo, por favor. Dice, he aquí así dice el Señor a mi pueblo. Tenéis mucho que hacer y mucho de qué arrepentiros, porque he aquí vuestros pecados han ascendido hasta mí y no son perdonados, porque procuráis aconsejaros de acuerdo con vuestras propias maneras. Tania, tú misma, háblame en tus palabras. ¿A qué se referirá el Señor? Fíjense, el Señor está listo y animado para perdonarnos. Siempre ha estado en su naturaleza, ¿no? Él es el Salvador. Él quiere perdonarnos y quiere salvarnos. Pero si Él tiene una condición por la que no lo haría, porque aquí lo está diciendo, es esto. Una persona que quiere hacer sus propias maneras es una limitante para obtener el perdón de sus pecados. En tus propias palabras, ¿qué significa aconsejarse de acuerdo a tu propia manera? Pues se me viene a la mente que a veces queremos como minimizar el pecado, no decir como, bueno, pues es que tuve que mentir porque era necesario o pues sí, o sea, como costumbres que en familia, por ejemplo, que en mi caso, mi familia no es miembro, no, pues es que se va a hacer una reunión familiar, una fiesta en domingo, ¿sí me explico? O sea, y como tratamos de perdón, como de justificar lo que estamos haciendo. Fabuloso, Tania, muchas gracias. La justificación es un arte, ¿no? Hasta buscamos escrituras, ¿no? Para justificar, ¿no? Hasta ponemos ejemplos, ¿no? De alguna manera, lo que estoy haciendo
ya ha sido declarado y lo justificamos. No es cierto en esto. Porque además, ¿no? Dice, porque no, dice, procuráis. Procuráis habla de que alguien que procura es que alguien está anheloso en, en su propia justificación. No, creo que es muy acertado lo que has dicho. Porque claro, en vez de seguir la ley de Dios, pues sigo mi propia ley, ¿no? Y no ayudo con mi arrepentimiento. Entonces sí, creo que esta respuesta es muy clara. Entonces, cuidado, chicos. Nuestro arrepentimiento se limita cuando empiezo a justificarme. Cuidado con eso. Cuidado con eso. Y la justificación puede venir de una opinión hasta de un posible falso fundamento, ¿no? Pero no, yo no voy a compartir en mis historias porque yo no sé usar esas herramientas. Bueno, ya vimos que todos debemos aprender a usarlas, ¿no? No, yo no voy a irme a la misión porque yo veo que los exmisioneros no se ponen a trabajar, les va bien mal y no estudian, no se preparan. Mejor estudio, trabajo y mejor tengo un empleo para no estar ahí de baquetón como algunos exmisioneros que conozco. Y agarramos de ejemplo a otras personas, ¿no? Nos justificamos para quitar nuestra propia responsabilidad en algunos asuntos. Bueno, es la diferencia, ¿no? O termina la carrera y vete a la misión. O comprométete así a hacerlo, o tú ser un exmisionero diferente. ¿Por qué justificar, no? No, es que yo veo a los casados y no los veo como felices. No, ¿para qué? ¿No? Aun cuando veo que algunos usadamente dicen que el abuelito Nelson, ¿no? Les dijo ya, ¿no? Muy fuerte y abiertamente, ¿no? ¿Qué es lo que él haría si hablara individualmente con cada caso? Eso para mí fue impresionante. Fue impresionante cómo el profeta dijo así. Si yo tuviera una entrevista uno a uno, esta sería mi invitación. Wow, esto me dejó impactado y me puso a pensar, ¿no? Quizás sí debo hacer un poco más esa invitación, no lo sé. Bueno, igual tiene una autoridad muy diferente, ¿no? Pero me pone a pensar. Muy bien. Hemos recibido entonces algunas invitaciones de la voz del Señor muy claras y muy específicas. Les dije que íbamos a hablar un poco de esto. Quisiera poner otra vez en contexto el discurso y quisiera que pudiéramos prestar mucha atención a las palabras de Elder Kopischke en cuanto a lo que él invita, lo cual es, como dijo Spencer, revelación nueva. Esto es una clara directriz específica de lo que debemos de hacer. Y quiero que puedan prestar mucha atención a la manera en que lo dice para que nosotros podamos considerar. Pero debemos informarnos. ¿Cómo podemos saber la diferencia entre las dificultades relacionadas con un desarrollo normal y las señales de enfermedad? Como padres tenemos el mandato sagrado de ayudar a nuestros hijos a atravesar los desafíos de la vida. Sin embargo, pocos somos especialistas en salud mental, pero debemos cuidar de nuestros hijos ayudándolos a aprender a estar satisfechos con sus esfuerzos sinceros al esforzarse por cumplir expectativas apropiadas. Todos sabemos, debido a debilidades personales, que el crecimiento espiritual es un proceso continuo. Ahora comprendemos que no existe un simple remedio para lograr el bienestar emocional y mental. Experimentaremos estrés y conmoción, pues vivimos en un mundo caído y tenemos un cuerpo caído. Además, muchos factores contribuyen a un diagnóstico de enfermedad mental. Fuera de nuestro bienestar mental y emocional, centrarnos en el crecimiento es más saludable que obsesionarnos con nuestros defectos. Para mi esposa y yo, lo que siempre nos ha ayudado es permanecer lo más cerca posible del Señor. En retrospectiva, ahora vemos cómo el Señor nos guió pacientemente en momentos de gran incertidumbre. Su luz nos guió paso a paso en las horas más oscuras. El Señor nos ayudó a ver
que el valor de un alma individual es mucho más importante en el plan eterno que cualquier labor o logro terrenal. Reitero, el estudiar sobre las enfermedades mentales nos prepara para ayudarnos a nosotros mismos y a otras personas que estén luchando. Nuestras conversaciones francas y sinceras ayudarán a que este importante tema reciba la atención que merece. Después de todo, la información precede a la inspiración y a la revelación. Estos desafíos a menudo invisibles pueden afectar a cualquiera y cuando los afrontamos parecen insuperables. Una de las primeras cosas que tenemos que aprender es que ciertamente no estamos solos. Compártanme, ¿qué es, qué sería una instrucción o una directriz específica de algo de lo que debemos de hacer? ¿Qué piensan? Los escucho y lo escribo, o si lo veo en el chat, lo copio. Primero tú, Dianita. Diana Gallegos. Aquí está. ¿Qué sería qué, perdón? Sí. Entendiendo que la voz del Señor y que en Doctrina y Convenios vemos que la voz del Señor le ha dado muchos mandamientos y que es un libro canónico muy importante para nosotros, al igual que lo fue en su tiempo las revelaciones de Doctrina y Convenios. Las palabras de los profetas son ahora nuestra revelación y directriz vigente, reciente, moderna. Del fragmento que acabamos de escuchar, ¿qué sería una directriz específica de algo que debemos de hacer como miembros de la iglesia? Ok. Bueno, lo voy a comentar un poquito personal porque me tocó estar en algo así como salud mental mal. Entonces me di cuenta que muchas personas no se dan cuenta y no dimensionan las palabras que en algún momento pueden llegar a decir, que puede ser tan sencillo como, ay, ¿por qué no lo haces? Pero cuando una persona se encuentra en ese estado debilitado mentalmente, ese comentario incluso puede ser que afecte aún más a la persona, porque no lo está viendo desde el punto de vista, o sea, bueno, no está viviendo su vida, obviamente. Entonces creo que, como dice él, que hay que diferenciar, bueno, aprender a diferenciar y dimensionar cuándo es un problema de salud mental y cómo podemos nosotros aportar de una manera significativa sin dañar a la otra persona. Entonces sí es importante informarse mucho y más, bueno, yo pensaría preguntar a partir de testimonios, experiencias de personas que han estado en esas situaciones, porque si no nos damos cuenta o no dimensionamos lo que decimos hasta que nos encontramos en ese problema. Y me tocó vivirlo. Agradezco mucho. Y qué interesante que lo digas, porque entonces, si yo no estoy documentado lo suficiente como para poder realmente diferenciarlo, entonces lo menos que puedo hacer es ser empático a manera general. ¿Por qué? Porque no me voy a arriesgar a que yo pueda ser imprudente en este tipo de comentarios con alguien que no está de alguna forma bien, ¿no? Para ello. Es algo muy importante y es aprender a diferenciar. Sí, claro, es algo que todos deberíamos de considerar aprender. Muy bien, gracias. Gracias, Diana. Está por ahí Arodi. Arodi, ¿qué sería otra directriz específica que recibimos en esta voz del Señor que viene a través de las autoridades generales? Pues algo que recuerdo mucho del presidente Uchtdorf es que decía que, bueno, como piloto, el más mínimo grado de cambio en las coordenadas hacía que finalmente la directriz tomara un rumbo muy diferente. Entonces, recuerdo mucho que el profeta comentó que a lo largo de toda la pandemia y de toda la iglesia ha habido ciertos cambios en las ordenanzas, pero que no han cambiado
el hecho del convenio, ni su importancia en la vida. Entonces, todos, que él nos lo revelara de una manera tan atinada, para que no empezáramos a, ay, ¿por qué? O esto o aquello, sino para poder estar preparados para ese cambio. Pienso que fue algo espiritualmente fortalecedor y aparte preparatorio. Muchas gracias, Arodi. Creo que acabas de poner algo. Fíjense, la invitación del Señor en este sentido no me parece nueva en el aspecto de no murmurar, ¿no? Esta situación ha existido en tiempos en el libro de Mormón y tenemos muchos antecedentes. Pero la manera en que enseñó que la restauración, y el tema en el que ustedes ya estaban preparándose, es un proceso y no solo un evento. Da un testimonio fuertísimo en cuanto a la manera, ¿no? El elder Uchtdorf decía, ¿no? Las pequeñas correcciones que debemos de hacer en nuestras vidas, ¿no? O sea, ya tenemos una dirección, ya tenemos un rumbo, entonces vayan haciendo ajustes. O sea, Alma nos compartió hoy, ¿no? De más cosas malas que buenas, pero no precisamente en su vida. O sea, sí, hay más oposición y hay más opciones que nos den a elegir un camino equivocado. Sí, efectivamente, hay más malas opciones que buenas. Eso es una realidad. Pero no precisamente en su vida. En su vida puede estar llena de un buen camino que solamente tenga pequeñas correcciones que hagan la diferencia. Yo quiero testificar de esto. Su futuro es sumamente brillante porque dependerá de su fe. Entonces, así como estas declaraciones de poder que hemos hecho, en las cuales yo espero también haberlos incentivado a un estudio diligente, quisiera que pudieran tener en mente eso. Él hablaba, por ejemplo, de la importancia de ir al material. No lo he encontrado en español, pero pues digo, no está tan difícil. Le vamos a decir al buen Iván Barrera que nos ayude, ¿no? A poder hacer la traducción, pero aquí vienen recomendaciones muy específicas de qué es algunas cosas de las que podemos hacer, ¿no? Manténganse en comunicación, ¿no? Fíjense, ¿cómo se llama este capítulo? Es difícil ver a la persona que amo sufriendo y yo realmente quiero ayudar. ¿Qué puedo hacer para apoyarlo? Bueno, dice, continúe en comunicación, ¿no? Entienda los límites, entienda cuando debe de haber una ayuda profesional, que es lo que nos decía Diana. Practique el autocuidado, el autocariño, muestre compasión. Les invito de verdad a seguir el consejo profético de esta conferencia en cuanto a este tema y aprender más de los temas de salud mental como lo hemos recibido. Yander, ¿quieres sumar en cuanto a esto? Me pareció ver que levantaste la mano. Sí, pues como la iglesia nunca ha estado en contra de la ciencia siempre y cuando sea el beneficio para sus santos. Entonces, no por nada siempre han existido psicólogos para los misioneros. Y precisamente ayer estuvimos en una reunión en la Estaca hablando exactamente de este tema, de cómo muchas veces los Has en particular no comparten sus problemas porque sienten que sus líderes no los van a entender. Y también no comparten sus problemas con sus papás por la misma situación, porque sienten que no los van a entender. Y es ahí cuando a veces como líderes fallamos en entrevistas, ya sea de administración o cuando te toca ser obispo o presidente de estaca y tienes que entrevistar a alguien. Y lo único que le recomiendas al joven o a la persona, al miembro, es que lea y estudie las escrituras y ore y que a lo mejor con eso se va a recuperar. Pero a veces los líderes no comprendemos o no entendemos que a veces sí necesitamos ayuda de otra persona.
Y el discurso de esta conferencia pues abre un parteaguas realmente para comprender y analizar de que los miembros de la iglesia pues también tenemos problemas y de que también tenemos situaciones que tenemos que platicar con algún especialista para que nos ayude a progresar. Teniendo en cuenta que la oración y el ayuno y el estudio de las escrituras con ayuda especializada nos va a ayudar también a nosotros a comprender más nuestro propósito aquí en esta vida y por qué desafortunadamente padecemos o tenemos ciertas cosas pues que arreglar con nuestra vida. Y yo creo que eso es bien importante para que nosotros podamos también creer más en esta iglesia y saber que esta es la iglesia verdadera. Y también no por nada, en la biblioteca del Evangelio ya hay muchísimos manuales de cómo trabajar nuestras emociones. Para eso poder abrir nuestra mente y nuestro corazón y poder buscar ayuda externa también si es que la necesitamos. No es un tema nuevo para la iglesia, la verdad. Hay un hermano en mi barrio que se llama Sandro Córdoba y él me enseñaba manuales de 1980, o sea, ya muy, muy antiguos, que precisamente hablaban de las emociones dentro de los miembros de la iglesia y los padecimientos psicológicos que pueden pasar como miembros de la iglesia, y esos manuales te ayudaban paso a paso a cómo superar ciertas cosas con ayuda del evangelio y sobre todo con ayuda profesional. Yo creo que es más cultural lo que nos pasa, que más que no, más como un pensamiento de que a lo mejor hasta ahorita es un tema nuevo, más bien ha sido como cultural de que nosotros, como usted dijo al principio, no nos hemos ni preparado ni familiarizado con herramientas que la iglesia nos ha dado de muchos años atrás para nuestro beneficio. Gracias, Yander. Es una realidad lo que compartes. El Departamento de Bienestar y psicólogos de la iglesia han estado desde hace mucho tiempo. Pero lo que desde mi punto de vista sí fue nuevo, fue verlo de una manera declarada tan específica y un discurso como un tema en específico dedicado a eso en una conferencia general. O sea, culturalmente ya estábamos listos para recibirlo por vía de mandamiento. Es como la palabra de sabiduría. La palabra de sabiduría no fue nueva, pero ¿cuántos años se tardó en que se estableciera como preguntas para el templo y hablar específicamente de algunas sustancias, ¿no? Yo les compartía, ¿no? El Elder Uthor desde el 2010 hablaba de usar las redes sociales para predicar el evangelio y usar, y el Elder Bernard desde ese tiempo decía, ¿no? Se escuchaba en Radio Pasillo el uso de teléfonos inteligentes para la prédica del evangelio, y no tuvieron que pasar más de 9, 8 años para que esto fuera una realidad. Sí, en ese sentido, yo no quisiera que como área, ¿no? Que como clase, que como personas no estemos dando prisa a las palabras de los profetas. Sí, la iglesia tiene muchísimos recursos de muchísimos temas para poder aliviar las necesidades de los santos, pero hay que prestar mucha atención a las palabras específicas de los profetas en cada tiempo, ¿no? Creo que ahora es un momento muy oportuno y muy accesible para poder hacerlo. Pero muy acertada tu observación, Yander, y gracias por ponerlo en contexto. Jairo. Sí, nada más para contribuir, para fortalecer el comentario que ya hemos recibido en cuanto a eso. Últimamente, como del 2020 para acá o del 2019 más o menos para acá, no sé si se han dado cuenta o si han visto los mensajes de la Leona, que cada vez son más, no sé, enfocados a temas más específicos. Me acuerdo desde que salió el punto en la Leona sobre la resiliencia y también de muchos temas muy interesantes que yo llegué a leer y digo, wow, qué interesante que la iglesia está ahora poniendo este tipo de material a nuestro alcance como miembros, que sí estamos, o sea, que sí los miembros se enfrentan a ese tipo de cosas, pero la iglesia ya
utiliza ese material para, no sé, para abarcar otras áreas, otros campos y ayudar más a los miembros de la iglesia. Y recuerdo mucho un mensaje del elder Jeffrey R. Holland en cuanto al tema de salud mental, de que, bueno, si nosotros nos quebramos un pie, se espera que nosotros busquemos la mejor atención médica y es lo mismo con la salud mental. Si nosotros padecemos de algún problema, trastorno psicológico o hay algo en nuestra mente que no nos permite avanzar o hay algo un obstáculo que no nos deja, pues sí es importante que recurramos a ese tipo de tratamientos porque ya el Señor nos lo puso a nuestra disposición. O sea, ya hay personas, ya hay estudios especializados para ayudarnos y para abarcar esos temas. Entonces, la revelación y tanto en el aspecto médico y en el aspecto espiritual, en el aspecto científico, el Señor ha puesto mucha información a nuestra disposición. Y sí, como tal, la revelación se está poniendo como nuestra época, lo que nosotros estamos padeciendo, lo que está pasando a nuestro alrededor es de acuerdo a la revelación que el Señor está compartiendo. Y eso lo hace muy interesante y lo hace espectacular en el momento en el que la recibimos. Gracias, Jairo. Para ayudar en esto y fortaleciendo el tema acerca de la importancia de las revelaciones modernas y de lo importante que la conferencia y doctrina y convenios debe ser para nosotros ahora. Había preparado algunas preguntas, pero en preparación para lo que yo quería decir. Ya estamos por terminar doctrina y convenios en 2 meses con BCN, ya pasamos los 100. Estamos en 112, 113 y pues ya se nos está acabando. Entonces, como retrospectiva, quisiera que ustedes pudieran hacerse estas preguntas retóricas, ¿no? Quisiera que, bueno, esto es algo que no podemos dejar de hacer, ¿no? Cuando el estudio de la conferencia sea esencial ahora para ustedes, no podemos dejar de estudiar lo que de alguna forma tenemos que hacer en BCN, ¿no? Entonces, les invito a hacer un estudio combinado, ¿no? Pero las preguntas dicen lo siguiente. ¿He escuchado la voz del Señor en sus pasajes? ¿He encontrado respuestas a mis oraciones a través de las revelaciones dadas en Doctrina y Convenios? ¿He usado Doctrina y Convenios para encontrar respuestas en el templo? Este ejercicio a mí me gusta muchísimo. Entrar al salón celestial y encontrar ahí que el Señor me diga. Esto es algo muy especial. Cualquier libro canónico, pero Doctrina y Convenios tiene esta manera de personalizar. Y creo que el Señor puede ayudarnos a dar más luz en esto. Y creo que es un instrumento muy especial en sus manos para poder hacerlo. He pensado mucho en que a veces nos limitamos nosotros mismos para recibir respuestas. He escuchado esto. Déjenme contarles un poquito de contexto en esto. Cuando yo era un hombre joven, a mí me llamó muchísimo la atención lo siguiente. Hablábamos de esto, hablábamos de las planchas, que hay una parte sellada, ¿no? No sé qué tan familiarizados estamos con eso. El libro de Mormón, en su proceso de traducción, bueno, perdimos el libro de Leí, que fueron las 116 páginas, y lo que tenemos, bueno, es básicamente una parte de las planchas de Éter, tenemos las planchas mayores de Nefi, y bueno, pero siempre me llamó mucho la atención la parte sellada, la parte que no recibimos, la parte que de alguna manera está restringida, ¿no? Cuando yo hablaba con algunos líderes en cuanto a estos temas, siempre me decían, no, es que no estamos preparados. Siempre era no estamos listos. El pueblo del Señor no estaba listo para recibir esto, ¿no? Entonces, yo creo que mucho, si no es que todo de lo que
de alguna manera ha estado sellado, se nos ha sido revelado. Y como Yander bien dijo, hemos sido lentos en identificar, hemos sido lentos en hacer una contestación rápida. Les pido que se sumen a actuar de manera veloz para poder hacer que la voz del Señor llegue a todos. Les pido que se sumen de manera veloz a estudiar de los temas que se nos han pedido. Cómo enfocarnos, de cómo tomar decisiones. Nos decía en el grupo de WhatsApp, Perlita, ya descargué Mutual. No con el afán de que tomen decisiones rápidas, pero sí de que tomen acciones para sus objetivos de manera rápida. No sé si me explico la diferencia. No se trata de ser imprudente en su decisión como José Smith cuando dijo, vamos por el oro para pagar las deudas. Él tenía claro su objetivo. Y el Señor le dijo, ay, imprudente. Porque no era ese el camino. Él ya le había revelado la manera. Pero si quizás yo ya conozco la manera y no estoy haciendo absolutamente nada por lograr el objetivo que el Señor ya me ha planteado, entonces ahí estoy siendo un siervo perezoso. Entonces ese punto medio entre la imprudencia y la pereza es el que debemos de buscar en donde estamos enfocados y anhelosamente consagrados en una causa. Ayúdenme a que estas conexiones que no están participen nuevamente en el programa de instituto, que se inscriban a una clase. Ayúdenme a que podamos todos estudiar, aprender y familiarizarnos con los libros buenos, con los idiomas, los lenguajes del pueblo. Para las personas recién conversas, para las personas que no son miembros de la iglesia, es un proceso familiarizarse, sentirse cómodos con lo que nosotros ya decimos y hacemos. Ayúdenme a que podamos seguir la dirección, a que podamos entender la importancia de obedecer al profeta lo más rápido posible. Yo no me hubiera esperado a apartar un lugar en el arca. No me hubiera esperado a voltear a ver la serpiente de bronce para ser sanado. No me hubiera esperado para poder sumar, ¿no? En cuanto a cualquier directriz que fue tan crucial. ¿Por qué lo haría ahora? Porque ahora la conferencia no me esforzaría por aprender y aplicar estos temas, en poner el templo como una prioridad, como el presidente Nelson lo ha dicho. ¿Por qué no me esforzaría en aprender de los problemas de salud, como el de Kuposki, que sabe cómo se pronuncia, Kopischke? Pero bueno, voy a aprender alemán. Yo no me esperaría entonces para ver si estoy en la red, ¿no? Y ver que estoy realmente enfocado en el juego y familiarizado lo más pronto posible para poder hacerlo. Sé sin ninguna duda que el Señor nos está preparando para una gran obra y que les ayudará mucho a poder lograr sus objetivos. Esfuércese por estar en el camino. Esa es la clave. Asegúrese de que está en el camino y haga los ajustes pequeños, como dijo el elder Doctor. Eso es lo importante. Independientemente de qué está sucediendo para lograr sus metas, a veces eso es circunstancial y como lo dijimos, puede variar. El Señor es el que escribe la historia, pero asegúrese de estar en la historia del Señor. Y lo comparto en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias.